toda su esfera es santo, pero se lo ha otorgado esa palabra santo, el mundo secular, a un objeto o a alguien que tiene una figura de hombre y le dicen que ese es santo, o a alguien que se murió. También tiende el ser humano a santificarlo. Pero aquí nosotros vamos a analizar, hermanos, la palabra santidad y a quien Dios le otorga, hermanos, es el don maravilloso que nosotros encontramos en la Biblia. Uno de los pasos que ya mencionamos es seguir la paz con todos. Tenemos que vivir en paz, hermanos, en nuestros hogares. El siguiente es que nosotros debemos estar en paz con nosotros que compartimos o que tenemos la misma creencia. En otras palabras, nosotros debemos tener la paz con nuestros hermanos. O sea que todos debemos estar en armonía, siguiendo un mismo propósito, un mismo objetivo, un mismo plan. Por eso la palabra de Dios dice que los discípulos estaban unánimes, estaban unidos con un mismo propósito, un mismo pensar. Y lo mismo nosotros encontramos aquí, que tenemos que seguir la paz porque también tenemos esa oportunidad de recibir el don de la santidad. Y a veces nosotros, hermanos, confundimos las cosas y siempre el Señor nos ha dado énfasis en cuanto al sábado. Dios lo santificó. En cuanto al santuario que edificaron aquí en la tierra, también Dios lo santificó. Pero ahora también nosotros encontramos que tenemos que vivir en paz con todos y la santidad. ¿Por qué razón? Porque ahí menciona que si nosotros no estamos en paz con todos y no tenemos la santidad, no podemos darnos el lujo nosotros de decir que un día vamos a estar delante de la presencia de nuestro Dios. No podemos decir que vamos a estar de pie cuando el Señor regrese. Si no tenemos la santidad, no podemos nosotros decir que vamos a resucitar al sonido de la trompeta cuando Cristo venga, porque ese es el mensaje. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los justos, los que estén con vida, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el mensaje del apóstol Pablo. En Levíticos 19 y el versículo 1 y 2, encontramos también, hermanos, un mensaje muy especial en cuanto al tema que nosotros estamos tratando en esta tarde, acerca de la santidad. En Levíticos 19 y el verso 1 y 2, y menciona: y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. O sea, aquí el mensaje que recibe Moisés de parte de Dios es: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. O sea, qué don tan maravilloso. Si nosotros sabemos abiertamente que Dios es santo, el Señor Jesús es santo, el Espíritu también es santo, pero ese atributo, podríamos decir, Dios lo quiere compartir con su pueblo. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de Israel, a los hijos de Israel, y diles, santos seréis, porque santo soy yo, dice. Porque Dios es santo y también quiere que nosotros participemos también de lo mismo, porque Dios dice, yo soy santo. ¿Cuántos de los que nos encontramos en esta tarde podríamos decir que somos santos? Recuerden, hermanos, que la palabra santo es apartar a alguien o apartar a algo para un uso, ¿qué cosa? Sagrado. Y es ahí tal vez donde nosotros estamos fallando,
porque fuimos llamados, fuimos apartados por el Señor, pero también nos está faltando la acción que nosotros necesitamos. Si fuimos apartados para un uso sagrado, para un uso santo, y el Señor le está diciendo a Moisés, a todos los hijos de Israel, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Encontramos otro ejemplo también en Éxodo, un poquito atrás, Éxodo 19. Y vamos a notar, hermanos, de qué manera el Señor se presenta ante su pueblo. Cuando Él dice en Éxodo 19 y el versículo 9, encontramos, entonces Jehová dijo a Moisés, nuevamente encontramos la palabra, Jehová le está hablando a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 10, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. El Señor le está diciendo, yo voy a descender al monte Sinaí y necesito que todo el pueblo esté delante de mi presencia. El pueblo no iba a ver a Dios. Moisés iba a entrar delante de la presencia del Señor en medio de las nubes y de los truenos y relámpagos que se menciona en ese capítulo. Pero el pueblo de Dios iba a estar oyendo la palabra del Señor. O sea que el pueblo había sido congregado para que no le pusieran pretexto a Moisés, para que no le pusieran un pero a Moisés y ellos creyeran que realmente Jehová hablaba con Moisés. Pero había un requisito para estar tan solo oyendo la palabra de Dios. ¿Cuál era ese requisito, hermanos? ¿Cuál era? La santificación. Por eso el Señor le dice, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y no solamente eso, y laven sus vestidos. ¿Cómo podemos nosotros santificarnos hoy? ¿Y cómo podemos nosotros lavar nuestros vestidos para que un día nosotros no estemos delante de Dios solamente oyendo su voz, oyendo sus mandamientos, sino para que nosotros podamos estar delante de la presencia de Dios? ¿Qué requisitos necesitamos también nosotros? La santificación. Y también nosotros necesitamos lavar nuestros vestidos. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre de ¿quién? Del Cordero. Es ahí donde nosotros vamos a lavar nuestras ropas. ¿Cómo vamos a santificarnos nosotros? ¿Qué dice San Juan 17:17? Santifícalos ¿en dónde? En tu verdad, porque tu palabra es verdad. O sea que la santificación, hermanos, viene por el estudio de la palabra de Dios, pero también la santificación viene por hacer la voluntad de Dios. Si solamente leemos, no queda completo la santificación. Necesitamos nosotros hacer la voluntad de Dios para que la santificación sea completa. Versículo 11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Versículo 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Hay algo que nosotros debemos notar, hermanos, en esta noche, en este pasaje. Al tercer día, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo. Nosotros nos estamos santificando y estamos lavando nuestras ropas en la sangre del Cordero.
porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien puedan ser salvos, solamente en Cristo. Pero también nos estamos santificando porque no sabemos, hermanos, cuándo va a llegar el tercer día para nosotros. No sabemos cuándo la venida del Señor se realizará, y nosotros necesitamos estar santificados y necesitamos tener nuestras ropas limpias, emblanquecidas. Ahora, el verso 12 también dice: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Yo les pregunto en esta tarde, hermanos, ¿ha cambiado el Dios del Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento? Hoy en día, mis hermanos, aunque nosotros estemos en una iglesia de sostén propio, también el Señor tiene sus límites, y cualquiera que toque los límites o que rebase los límites que Dios ha puesto, de cierto morirá. ¿Cuáles son esos límites que Dios ha puesto y que tenemos que guardarlos? ¿Cuáles son, hermanos? ¿Acaso no tenemos nosotros 10 mandamientos? Y que ese es el límite que nosotros no debemos pasar para que nosotros no experimentemos la muerte. ¿O cuál es el resultado, hermanos, de la transgresión de la ley? ¿Cuál es? El pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? ¿Qué dice Romanos? Es la muerte. El pueblo en Israel, hermanos, Dios le había puesto términos al pueblo y diciéndole: guardaos, no subáis ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Cualquiera que traspase el cerco de protección que Dios nos ha dado a nosotros, de cierto vamos a morir. Así que nosotros, hermanos, tenemos una regla en esta iglesia, y no es regla que nosotros hayamos inventado. Son reglamentos que Dios nos ha puesto o nos ha dado para que nosotros, hermanos, nos cuidemos o nos mantengamos al margen de no transgredir el límite que Dios nos ha puesto. No podemos cometer adulterio, no podemos robar, no podemos mentir, o sí podemos, hermanos. ¿Qué pasaría si nosotros transgredimos ese límite que Dios nos ha dado? ¿Qué pasaría? Si Dios tiene un pueblo santo, va a tener 3 características. Ayer vimos en esta iglesia las 3 características que va a tener el pueblo que se está preparando para el encuentro con su Señor. Número 1, tiene paciencia. Número 2, guarda los mandamientos de Dios. Y número 3, tiene la fe ¿de quién? De Jesús. Es ahí donde nosotros debemos hacer énfasis, hermano, en cuanto a nuestra manera de vivir. Ahora, vamos a hacer una comparación en esta tarde. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre el Dios que se presentó en el monte Sinaí delante de Moisés y el pueblo de Israel, y el Dios que se presentó delante de su pueblo en el Nuevo Testamento? Veamos qué dice San Juan capítulo 1, verso 9, 10 y 11. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice San Juan capítulo 1 y verso 11.
¿Cuál era la diferencia, hermanos? ¿Cuál era la diferencia entre el Dios que se presentó en el monte Sinaí y que puso sus límites para que el pueblo de Israel no pasara, y si tocaban los límites desiertos iban a morir? Pero ahora nosotros encontramos al mismo Dios presentándose delante de su pueblo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué no le conoció, hermanos, el pueblo de Israel del Nuevo Testamento? Porque no vino entre las nubes, porque no venía con toda su gloria, por eso no le conocieron. Porque la presencia de Dios, hermanos, la santidad de Dios es fuego consumidor para el pecador. Así que en el Antiguo Testamento Dios puso sus límites a orillas del monte. Pero cuando Dios se despojó, dice San Pablo, de toda la gloria y tomó la naturaleza nuestra, se humanó el Señor, Jehová de los ejércitos se humanó. Y por esa razón, hermanos, el pueblo no lo identificó, no lo conoció. Y por esa razón no solamente no lo conoció, sino lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos pretendían quitarle la vida. Allá en el monte Sinaí el pueblo temblaba y le dijeron a Moisés: mira, Moisés, habla tú con Jehová, y que él no hable con nosotros para que no muramos. Y todo lo que Jehová diga, que lo que te diga o lo que te mande, nosotros lo vamos a hacer. Pero cuando Dios deja su gloria por un lado y toma la naturaleza humana para venir a salvarnos, las cosas cambian. Ahora el pueblo no le recibe, el pueblo no lo conoce, tiene la palabra de Dios en su mano. Se sentaban, dice San Mateo, se sentaban en la cátedra de Moisés y aún así no conocieron a Jesús. Es algo sorprendente, hermanos, y hoy no es mucha la diferencia. Mucha gente tiene la Biblia en su mano, pero no conoce al Dios verdadero, no conoce a Jehová su Salvador, a Jehová su Redentor, no lo conoce. Y por esa razón, en vez de aceptar su palabra, es mejor rechazarla. Pero así nosotros, hermanos, tenemos que enfrentar hoy en día todas esas situaciones. 2 Corintios capítulo 7. Y aquí vamos a encontrar, hermanos, otras cosas bien importantes que nos ayudan a nosotros en nuestro crecimiento espiritual. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer? Dice San Pablo. ¿Limpiarnos de qué? Debemos limpiarnos de toda contaminación. Pero Jeremías dice: aunque te amontones jabón y lejía sobre ti, ¿qué dice? Tu pecado permanece para siempre. Pero solamente podemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu en la sangre de Cristo Jesús. Únicamente. No hay otro en el cual nosotros vamos a encontrar la santidad, y que ese don o ese atributo que le corresponde solamente a Dios lo quiera compartir con nosotros, la santidad. Perfeccionando la santidad, ¿en qué dice? En el temor de Dios. ¿Podemos ser nosotros flexibles a la palabra del Señor, hermanos? No podemos ser flexibles a la palabra del Señor. La palabra de Dios está escrita y dice: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Nosotros no podemos ser flexibles a la palabra que ya está escrita. Por eso el Señor dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo podemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios? ¿Cómo? Amén. Guardando sus mandamientos.
Pero para que nosotros lleguemos a la perfección de la santidad, hermanos, tenemos que vencer el pecado. En el evento de los últimos días dice que nos toca a nosotros vencer o quitarnos toda la contaminación del pecado. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos el vicio del alcohol, no podemos ser santificados a menos que nosotros hayamos vencido. Y no podemos vencer nosotros a menos que no estemos clamando día y noche al Señor. No podemos vencer. Dice en San Lucas 18 y el versículo 1 que nosotros debemos estar orando y ser perseverantes en la oración. Así que nosotros tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Tenemos que vencer. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene algo que todavía no ha vencido. Yo también tengo algunas cosas que no he vencido. Pero cuando nosotros venzamos y el Señor nos quite, hermanos, porque hemos clamado a Dios y nos quite el deseo, o nos cambie ese gusto que nosotros tenemos, entonces podremos decir, ahora sí estoy santificado, pero cuando menos en ese punto, porque ya vencimos. Pero el Espíritu Santo me va a seguir mostrando más y más defectos que yo tengo. Gracias, hermano. Así que nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de perfeccionar la santidad. Vean que dice el versículo 2, hermano, de ahí mismo de 2 Corintios. Y aquí sí viene un poquito más fuerte el asunto para nosotros. Dice, admitirnos, dice la palabra, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿A cuántos hemos agraviado nosotros? ¿A cuántos hemos corrompido? ¿Sabían una cosa, hermanos? Que nosotros somos responsables si hacemos cometer pecado a alguien. Si yo voy a ponerles un ejemplo. Si yo convenciera al hermano Miguelito para que él robara, yo estoy haciendo que él cometa un pecado. Pero ese pecado que va a cometer él, porque yo lo corrompí al hermano, ese pecado va a ser también sobre mí. Por eso el apóstol Pablo dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido. Si alguien provoca cometer adulterio a otra persona, es responsable de su pecado. No solamente fue engañada, porque si nosotros analizamos la entrada del pecado en Génesis capítulo 3, el Señor condenó a la serpiente por haber corrompido ¿a quién? A Eva. Pero también Eva, por haber permitido que ella se corrompiese, porque tenía la palabra de Dios en su mente y en su corazón, y aún así ella desobedeció, también fue responsable por el pecado. Y luego dice, a nadie hemos engañado. ¿A cuántos de nosotros hemos mentido? ¿A cuántos nos gusta decir todavía algunas mentiritas para quedar bien? ¿A cuántos? ¿Verdad que no nos atrevemos a levantar las manos? Hermanos, pero nosotros, dice San Pablo, y ahorita vamos a leer el texto, Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios, nomás déjenme encontrarlo, el capítulo 11 y el versículo 28. Primera de Corintios 11, 28 dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. El Señor nos está diciendo a nosotros que nos debemos examinar a nosotros mismos, y cada uno a sí mismo dice, y coma así del pan y beba también de la copa. Tenemos que examinarnos. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos ese privilegio y esa oportunidad de estar a cuentas con el Señor. Isaías 1:18 dice, venid y estemos a cuentas con Dios.
Pero cada qué tiempo nosotros vamos a estar a cuentas con Dios. Cada qué tiempo, hermano. ¿Será que cada que celebremos la Santa Cena, una semana antes, vamos a hacer reconciliación con los hermanos que tuvimos algún detallito por ahí? ¿O cada día nosotros debemos examinarnos y debemos confesar nuestros pecados y debemos reconciliarnos si tenemos que reconciliarnos? Porque el Señor nos dice a nosotros en los evangelios: cuando vengas al altar y traigas tu ofrenda y te acuerdas que tienes un detalle con tu hermano, ¿qué dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? Deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano y después vienes. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. Pero necesitamos para reconciliarnos, hermanos, no con la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, no podemos nosotros hacerlo. Tenemos que pedirle el poder de Dios. Tenemos que humillarnos. Tenemos que apartar, hermanos, tenemos que quitarnos o hacer un lado esa vergüenza que nos va a impedir para que nosotros estemos en paz con nuestros hermanos. Si esos son los dos grandes mandamientos: amar a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, y el segundo, dijo el Señor, es semejante a esto: amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y en cuanto a la paz, hermanos, nosotros tenemos que hacer gran énfasis en nuestros hogares. ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hijos y con nuestra esposa? O viceversa, a las hermanas, con el esposo. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Les agrada a nuestros hijos estar con nosotros? ¿A la esposa? ¿O viceversa? ¿Estamos en paz, hermanos? ¿O qué estamos haciendo nosotros? Nosotros tenemos la palabra del Señor y dice que el Señor nos ha llamado a nosotros para entrar en una esfera totalmente diferente a la que nosotros vivíamos. Desde el momento en que nosotros nos bautizamos, somos nuevas criaturas, con una nueva experiencia, con una nueva visión, una nueva forma de ver la vida. Y luego dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:3: no lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. No lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Vamos a ver otra cita, hermanos, en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 21 en adelante. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo a nosotros? Que la palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros la leemos, es para nosotros, es para nuestra vida. Si en verdad, dice el apóstol Pablo, habéis oído y habéis sido enseñado de acuerdo a la palabra de verdad que está en Jesús, tenemos que olvidarnos de la pasada manera de vivir, despojarnos de todo el viejo hombre, todas las costumbres, de todas las maneras, vamos a decirlo de esta manera, de todos nuestros pensamientos que no honran ni glorifican a Dios, de todas nuestras palabras que no honran, sino en vez de edificar, hacen lo contrario, hermanos. Tenemos que olvidarnos. Dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice en el verso 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovarnos, hermanos, en el espíritu de Dios. Versículo 24: y vestíos del nuevo hombre
creados según Dios en la justicia. ¿Y qué más dice ahí su Biblia? Y santidad ¿de qué? De la verdad. De esa manera nosotros tenemos que vivir. Tenemos que hacer una diferencia, hermanos, entre el pueblo o el mundo que no conoce, el mundo secular, al mundo que conoce a Cristo y que está siendo guiado por la verdad, que es la palabra en Cristo Jesús. Por lo cual, desechando la mentira, dice verso 25, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, yo les pregunto, ¿podemos mentirnos entre nosotros? ¿Podemos mentir, hermanos, nosotros que conocemos la palabra de Dios y que nos estamos santificando en ella? Por eso el Señor dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Y luego el verso 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar, dice el versículo 27, ¿a quién? ¿A quién, hermano? ¿A quién le estamos dando lugar cuando nosotros caemos en desobediencia a los mandamientos de Dios? Aquí dice, ni deis lugar al diablo. El consejo del Señor, hermanos, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué entendemos nosotros que no se ponga el sol en vuestro enojo? Que no se termine el día antes. Tenemos que reconciliarnos. O sea que el Señor no nos está diciendo, no nos da ese privilegio de que ahora ofendí a mi hermano y hasta el viernes voy a venir y voy a hacer las paces con él. El Señor me dice en esta tarde, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tenemos que hacerlo de inmediato. ¿Por qué razón? Porque nosotros salimos, por ejemplo, si yo discutiera con mi esposa en la mañana y me voy, ¿qué pasaría si yo no hago no me reconcilio con ella y no regreso? ¿Qué pasaría, hermano? ¿Por qué el Señor tiene tanto interés en nosotros y nosotros lo pasamos desapercibido? ¿Por qué razón? ¿Por qué tenemos que esperar hasta que haya un programa de reconciliación y de Santa Cena para que nosotros vengamos como hermanos y nos reconciliemos? ¿Por qué será que somos de esa naturaleza? Porque no hemos sido transformados. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Y le estamos dando lugar, dice ahí el apóstol Pablo, ¿a quién? Al diablo. Así que, hermanos, el crecimiento espiritual, hermanos, está en no transgredir los límites que Dios nos ha puesto. El crecimiento espiritual está en que nosotros pongamos los pies sobre la tierra y hagamos de acuerdo a la palabra del Señor. Y un paso importante, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, que no esperemos que entre el sol y que pase una noche o un día más, sino que tiene que ser de inmediato. En el Espíritu Profecía dice, desde la eternidad Dios escogió para el hombre la opción de la santidad. No es nuevo este asunto. Desde la eternidad Dios escogió para el hombre la opción de la santidad. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. ¿Por qué el Señor pone tanto énfasis en nuestra santificación? ¿Por qué? Leímos en Hebreos 12, 14, que si no estamos en paz con todos y no tenemos la santidad, no vamos a poder estar delante de la presencia de un Dios santo. Así de sencillo, hermano. Por esa razón Dios le dijo a Moisés, santifica al pueblo ahora y mañana, porque yo voy a estar delante de su presencia. Y si había uno que no se había santificado, no iba a poder estar delante de la presencia de Dios.
Y la santificación significaba o implicaba, ¿cómo podemos decir? Implicaba matar un cordero por mis pecados. Eso sí implicaba la santificación, hermano. Que yo tenía que llevar mi cordero y sacrificarlo para el perdón de mis pecados, porque yo iba a estar delante de la presencia de Dios. Eso implicaba. El eco de su voz llega hasta nosotros diciéndonos: más santo, aún más santo. Nuestra respuesta siempre debería de ser: sí, Señor, más santo todavía. ¿O creen ustedes que es imposible, hermanos, alcanzar la santidad? Si Dios nos lo está dando, hermanos. ¿Es imposible, hermano? ¿Es imposible vencer nuestros defectos para que nosotros podamos alcanzar la santidad? Dice este comentario: al nacer nadie recibe la santidad como un derecho o como un regalo que otra persona puede darle. En otras palabras, nadie puede recibir la santidad si el Padre se lo quiere otorgar. Al nacer nadie recibe la santidad como un derecho o como un regalo que otra persona puede darle. La santidad es un don que recibimos de Dios por intermedio de Cristo. Únicamente, hermanos, la santidad es un don que recibimos de parte de Dios por medio del Señor Jesucristo. Los que aceptan al Salvador llegan a ser hijos e hijas espirituales de Dios. Constituyen sus hijos nacidos de nuevo, renovados en la justicia y en la verdadera santidad. Su mente cambia y al producir la renovación de la visión puede contemplar las realidades eternas. Gracias al Espíritu Santo, al ser adoptados en la familia de Dios, son transformados de gloria en gloria a su semejanza. Después de haber cultivado el amor al yo como algo supremo, ahora dedican al Padre y a Cristo todo su amor. Y si no crecemos espiritualmente, hermanos, es porque estamos detenidos en este punto. Todavía el amor al yo predomina, es más fuerte que el amor que nosotros podamos darle al Padre y a Cristo nuestro Redentor. Aún todavía, hermanos, nos falta mucho que vencer. Y si hablamos también acerca de la justificación, hermanos, es parte también de la santificación. ¿Qué quiere decir la palabra justificar? Perdonar. Para que lleguemos a ser justos, Dios nos perdona. Para que yo me pueda justificar delante del que yo haya ofendido, me tiene que perdonar para que yo sea justificado. Tenemos que hacer las paces, hermanos, para que nosotros seamos justificados delante de la presencia de Dios. Y luego dice: al ser purgado de las obras muertas, el corazón queda en condiciones de recibir todas las bendiciones. Bloqueamos, hermanos, las bendiciones de Dios cuando nosotros aún no hemos sido justificados. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y luego dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Tiene que haber una diferencia en nosotros? Sí, tiene que haber, hermano. Tiene que haber una diferencia en nosotros. Tenemos que ser diferentes, dice aquí: resplandeceréis como luminares en el mundo. Porque el amor al yo ha desaparecido y ahora predomina el amor a Dios. El amor de Dios, abrigado en el corazón y manifestado por medio de las palabras y las acciones, hará más para elevar y ennoblecer a los seres humanos que cualquier otro recurso.
Este amor se encuentra completa y total expresión en la vida de Cristo. Sobre la cruz el Salvador hizo expiación por la raza caída. La santidad es el fruto de ese sacrificio. Por su muerte se nos pudo hacer la promesa de este gran don, y el mayor anhelo de Cristo es otorgarnos a nosotros la santidad. Ese es el mayor anhelo de Cristo, entregarnos a nosotros la santidad. Él desea, dice aquí este comentario, desea hacernos participantes de su naturaleza. ¿Qué más queremos nosotros, hermanos, como seres caídos? Que Dios vino a morir por nosotros para que por medio de ese sacrificio nosotros tengamos la santidad, y que Dios quiere, Jesús quiere que nosotros participemos de su naturaleza. Es algo maravilloso, algo grandioso que Dios quiere para nosotros. Quiere salvar a los que se separaron de Dios por su propia cuenta. Los insta a que escojan servirlo y se entreguen completamente a Él para que puedan aprender del Señor cómo hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, ¿cuál es el problema por el cual no alcanzamos la santidad? ¿Cuál es el problema, hermanos? Busquemos en Isaías 42 y el verso 18. Isaías 42 y el verso 18. Y vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 21. Y ahí vamos a encontrar, hermanos, la clave por el cual nosotros no hemos alcanzado la santidad en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué dice Isaías 42, 18? Dice: sordos, oíd. ¿Y qué más dice? Y vosotros ciegos, dice, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino quién? Sino mi siervo, dice el Señor. El Señor no está reprendiendo, hermanos, a aquellos que no conocen de la palabra del Señor. El Señor dice: sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es el sordo? ¿Quién es, hermano? El mensajero que envíe, dice el Señor, es el que es sordo. ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? ¿A quién está reprendiendo? ¿Al que no conoce o al que conoce de la verdad? Y ahora, hermanos, ¿cuál va a ser nuestra prioridad en el sentido espiritual, hermano? Dice el hermano que conoce pero se hace del sordo. Pero aquí el profeta Isaías está diciendo: ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo? Es el mensajero que yo envié. ¿Por qué? Porque no quiere oír la palabra de Dios. Que es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová. Verso 20. Que ve muchas cosas y no advierte. Que abre los oídos y no oye. Ve muchas cosas, dice, y no reprende. Y ahora, ¿el Señor castiga y reprende a los que aman? El Señor, cuando nos castiga o cuando nos reprende, es porque nos ama. Y es para que despierte en nosotros, hermanos, el deseo de ver y el deseo de escuchar la palabra de Dios. ¿O no? Por eso viene la fe también. ¿Qué dice Romanos 10, 17? ¿Por qué viene la fe? ¿Por el oír? ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Así que nosotros, dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Verso 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y ahora vamos a ver, hermanos, en el Nuevo Testamento cómo Dios lo hizo. San Mateo capítulo 5 y verso 17. Cómo magnificó la ley de Dios, hermanos.
Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y ahora nos encontramos en San Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pregunto, ¿Jehová se complació en engrandecer y en magnificar la ley? Ahora, ¿qué dice el verso 19? Si Jehová se está complaciendo en magnificar y engrandecer la ley, hermanos, ahora, ¿qué tiene que hacer el siervo de Dios y el mensajero? ¿Qué tiene que hacer? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Podemos ser nosotros flexibles a los mandamientos de Dios? Suavizar los mandamientos de Dios. Estás viviendo en adulterio, que bueno, te felicito, síguele dando. Algún día Dios te va a tocar. No podemos nosotros cambiar la palabra del Señor, hermano, porque el Señor está diciendo que nadie puede enseñar a los hombres, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero si está quebrantando los mandamientos de Dios, no tiene la santidad completa. Y si no tiene la santidad, dice Hebreos, nadie verá al Señor. Y lo peor de todo, hermanos, lo encontramos en el versículo 20. 5:20. Porque os digo, dice el Señor, si vuestra justicia no fuere mayor que la de quienes, que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que si a alguien le dice que es un fariseo o es un, ¿cómo dice aquí? O es un escriba o es un fariseo, pero si la justicia no es mayor que la de ellos, no entraremos al reino de los cielos. Porque el Señor nos está comparando con esa gente. ¿Cómo eran los fariseos? ¿Cómo eran los escribas? ¿Cómo eran los judíos, hermanos, en cuanto al guardar la ley de Dios? ¿Cómo eran los judíos, hermanos, cuando celebraban la Pascua? ¿Cómo eran, hermanos? ¿Eran reverentes o eran irreverentes? Eran reverentes, hermanos. O aparentaban una reverencia tremenda. O sea que lo hacían, hermanos, con tanta exactitud y precisión, pero que el Señor nos dice a nosotros que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Y no solamente por el orgullo y por la arrogancia, sino en la forma de cómo nosotros hagamos, hermano, los servicios para el Señor. Y no solamente en este evento, sino en todo lo que nosotros hacemos, predicamos en los cultos los viernes, los sábados, los domingos, la predicación del Evangelio. En todo tenemos que ser, hermanos, dignos de la santidad. Nuestro deber de obedecer esta ley es la médula de este último mensaje de misericordia dirigido al mundo. La ley de Dios no es nada nuevo, no es santidad creada, dice la sierva del Señor, sino una santidad dada a conocer. La ley de Dios es una santidad dada a conocer. Es un código de principios que expresan misericordia, bondad, amor. Presenta a la humanidad caída el carácter de Dios y establece claramente todo el deber del hombre. Eso es lo que hace, hermanos, la ley de Dios.
Eso es lo que nosotros encontramos, hermanos. Y como resultado de experimentar el guardar la ley de Dios, hermanos, viene la santidad. Y cuando viene la santidad también viene la reforma. Y la reforma también viene, otra que es prima de ella, el reavivamiento. Hay un cambio de vida, hermanos, que nosotros necesitamos hacer. Los reavivamientos producen muchos profundo recogimiento y humildad. Eran caracterizados por llamamientos solemnes y fervientes hechos a los pecadores por una ferviente compasión hacia aquellos a quienes Jesús compró con su sangre. Pero el hombre ha pervertido, hermanos, esa santificación con el libertinaje. Hombres y mujeres oraban y luchaban con Dios para conseguir la salvación de las almas. Los frutos de semejante reavivamiento se echaban de ver en las almas que no vacilaban ante el desprendimiento y los sacrificios, sino que se regocijaban de ser tenidos por dignas de sufrir aprobios y pruebas por causa de Cristo. Se notaba una transformación en la vida de los que habían hecho profesión de seguir a Jesús, y la influencia de ellos beneficiaba a la sociedad. Recogían con Cristo y sembraban para el Espíritu, a fin de cosechar la vida eterna. Todo eso se ha perdido hoy en día, hermanos, y todo esto lo encontramos en el conflicto de los siglos. Se podía decir de ellos que fueron contristados para el arrepentimiento, porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Porque he aquí esto mismo que según Dios fuisteis contristados, dice 2 Corintios 7, 9 al 11, cuánta solicitud ha obrado en vosotros, y aún defensa, y aún una defensa, y aún enojo, y aún temor, y aún gran deseo, y aún celo, y aún vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el negocio. Así lo menciona el apóstol Pablo. Para que sean afirmados vuestros corazones, dice primera de Tesalonicenses 3 y el versículo 13, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es así como el Señor nos tiene que encontrar, hermanos, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. De esa manera, hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir. En el conflicto de los siglos encontramos esta declaración, hermanos. Tal es el resultado de la acción del Espíritu de Dios. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Si restituye la prenda, si devuelve lo que robó, si confiesa sus pecados y ama a Dios y a sus semejantes, el pecador puede estar seguro de haber encontrado la paz con Dios. Y si nosotros queremos un ejemplo, lo encontramos en Nicodemo. ¿Qué dijo Nicodemo cuando se encontró con el Señor? Si a alguno le he robado, ¿qué dijo? Yo le voy a devolver el doble o 4 tantos más de lo que yo le robé. Y en el conflicto de los siglos dice, restituye la prenda, y si devuelve lo que robó, si confiesa sus pecados y ama a Dios y a sus semejantes, el pecador puede estar seguro que ha encontrado la paz con Dios. Tales eran los resultados que en otros tiempos acompañaban a los reavivamientos religiosos. Cuando se les juzgaba por sus frutos, se veía que eran bendecidos de Dios para la salvación de los hombres y el mejoramiento de la humanidad. Ahora encontramos aquí otro. Todo el que recibe a Cristo como a su Salvador personal
tiene el privilegio de poseer esos atributos. Esta es la ciencia de la santidad. Esto es lo que Dios quiere, hermanos, para cada uno de nosotros. Y ahora nosotros encontramos en el libro A fin de conocerle, en 1 de Pedro 2, 21 y 22 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y los que tengan el sello del Dios viviente, hermanos, del Dios eterno, llevarán el sello en su frente. El sello es el nombre de Jehová Dios en la frente de los sellados. Y en sus bocas no se halló mentira, en sus bocas no se encontró engaño. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro. Ante nosotros está la maravillosa posibilidad de ser obedientes como Cristo a todos los principios de la ley de Dios, pero somos extremadamente incapaces de alcanzar por nosotros mismos esa condición. Todo lo que es bueno, el hombre le llega mediante Cristo. La santidad que la palabra de Dios dice que debemos tener antes de poder ser salvos es un resultado de la obra de la gracia divina cuando nos sometemos a la disciplina y a la influencia moderada del Espíritu de verdad. Es ahí cuando nosotros logramos alcanzar la verdadera santidad, cuando somos disciplinados a la influencia del Espíritu Santo. Si todavía no hemos sido disciplinados, hermanos, es tiempo que nosotros aprendamos a ser disciplinados. Voy a ser más directo en este asunto, hermanos. ¿Qué significa ser disciplinado? Llegar tarde a la reunión, estar entrando y saliendo cuando nosotros estamos alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Qué significa ser disciplinados, hermanos? Disciplinado es tomar un hábito, hermanos, tanto en el hogar como en el templo o en el lugar que nosotros estemos, de ser, hermanos, o de cumplir de acuerdo a los compromisos que nosotros nos hagamos. Ser disciplinado es llegar puntual a la cita que nosotros hagamos. Ser disciplinado es permanecernos, hermanos, no durmiendo como algunos están ahorita en este lugar. Ser disciplinado es estar despiertos cuando estamos alabando el nombre de Dios. No tiene la sabiduría y la fuerza sin las cuales no puede vencer. Estas pertenecen al Señor, quien las concede a aquellos que con humildad y contrición lo buscan pidiendo ayuda. La obra de transformación que lleva de la profanidad a la santidad, hermanos, es una obra continua. Día tras día Dios labora por la santificación del hombre, y el hombre ha de colaborar con él haciendo esfuerzos perseverantes en el cultivo de hábitos correctos, dice la sierva del Señor, o el mensaje que Dios da por medio de su Santo Espíritu. Allí está, hermanos, para nosotros. Queremos ser santos, tenemos que aprender a ser disciplinados. Nadie necesita que estarnos llamando: oye, tienes que traer esto, oye, tienes que estar allá. Si hacemos un compromiso, hermanos, y a mí yo dije, ¿lo presento o no lo presento? Porque yo soy indisciplinado en este asunto. Pero, hermanos, el mensaje es ese. ¿O será que cuando venga el día del Señor nosotros vamos a poder llegar un día más tarde o una hora más tarde? ¿Qué pasaría si no llegamos a la hora exacta que Dios nos ha dado? Porque la sierva del Señor dice que Dios nos dará la hora, el día, el mes, o sea, va a ser exacto el mensaje que nosotros vamos a recibir de la venida del Señor. El evento de los últimos días, ahí lo encontramos. Así que no vamos a poder llegar tarde. Por eso dice el Señor nos dice que debemos hacer esfuerzos perseverantes en el cultivo de hábitos correctos.
Y cuando, hermanos, y no solamente en las cosas espirituales, en todo lo que nosotros hagamos tenemos que acatarnos a los reglamentos. Si no, pregúntenle a los jóvenes que están estudiando. Si llegan tarde, si no llevan el uniforme como es, tienen un reglamento y tienen que acatarse al reglamento. Dios tiene un reglamento y tenemos que acatarnos a su reglamento. Tenemos que hacer esfuerzos perseverantes y cultivar hábitos correctos, hermanos, que nos ayuden a edificar, hermanos, nuestra vida espiritual. Queremos estar delante del Señor. Tenemos que educarnos nosotros de acuerdo a la voluntad de Él. Si nosotros dudamos cuáles son los hábitos que tenemos que adquirir, hermanos, para estar en el cielo con el Señor, aquí está. A la ley y a qué más. Y al testimonio. ¿Qué dice San Lucas 1, 74 y 75? Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. 75. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Algo maravilloso. Que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Y vamos a concluir, hermanos. Bienaventurado, Salmos capítulo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Solo en la medida en que la ley de Dios sea puesta en el lugar que le corresponde, habrá un avivamiento de la piedad y fe primitiva entre los que profesan ser su pueblo. Así dijo Jehová, Jeremías 6:16, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que dijo Salomón en Eclesiastés 12:13, un texto bien conocido. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con todas las cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, con cada uno de nosotros. Y que la santidad sea nuestra prioridad, hermanos, en alcanzarla. Pero lo vamos a alcanzar únicamente, hermanos, en Cristo Jesús. Únicamente en Él. Vamos a pasar, hermanos, al lavamiento de los pies. Quiero dar por entendido, hermanos, que la reconciliación ya la hicimos con anterioridad. Ya hicimos preparativos, hermanos, desde el momento en que se nos anunció a nosotros de este rito. Ya debimos haber hecho preparaciones, hermanos, adecuadas. Y si no, y si alguno quiere reconciliarse con alguien, puede hacerlo. Vamos a pasar, hermanos, al lavamiento de pies, a lo que es el rito de humildad, que es el lavamiento de los pies. Pero vamos a colocar las sillas, hermanos, de manera lo más ordenado posible, en forma de círculo, para que participemos todos, hermanos, en cuanto al lavamiento de los pies. Pero antes, hermanos, vamos a hacer una oración. La palabra del Señor dice que nosotros debemos estar en paz con todos y tenemos que buscar la santidad. ¿Cuántos de nosotros queremos, hermanos, que Dios deposite ese don maravilloso que es la santidad en nosotros? Hermanos, el hombre santifica al hombre cuando se muere. El Señor santifica al hombre cuando se muere
pero resucita a nueva vida. Ahí santifica el Señor. Dios santifica al hombre que por medio del bautismo hace su pacto y nace como una nueva criatura. Y santifica al hombre. O sea que Dios santifica a los vivos, no a los muertos. Así que mis hermanos, ¿cuántos quieren recibir ese don maravilloso? O perfeccionar ese don maravilloso que Dios nos ha puesto a nosotros, que es la santidad. ¿Cuántos hermanos podrían colocarse de pie? Aquellos que quieran recibir ese don maravilloso y tener que hacer esfuerzos perseverantes, hermanos, para alcanzar la santidad si un día queremos ver al Señor. Así que mis hermanos, alabado sea el nombre del Señor, porque es el Señor el que nos santifica, es su palabra quien nos santifica a nosotros, es el Señor quien nos va a capacitar a nosotros para salir victoriosos. Así que nos vamos a colocar de rodillas, hermanos, para clamar, para que Dios nos dé ese don maravilloso. Querido Padre, que tu morada es en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias le damos por su palabra. Gracias porque usted vino a morir por nosotros en este mundo lleno de pecado, de maldad. Su palabra dice que la luz se manifestó a los hombres y no la vieron, no escucharon, no lo recibieron. Pero querido Padre, 2000 años después nosotros hemos creído en su palabra, le hemos aceptado y queremos rogarle, Padre Celestial, que usted tenga misericordia de nosotros y la santidad, Padre eterno, que usted tanto anhela para cada uno de nosotros, se haga una realidad. Que nuestros corazones y nuestras mentes sean humillados, de tal manera que su Santo Espíritu, Señor, pueda hacer esa obra de transformación y alcanzar la santidad, Padre Celestial, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Vamos a pasar también, Señor, al lavamiento de los pies, a lo que es la humildad. Y rogamos, Señor, que nuestros corazones hayan sido constreñidos con tu Santo Espíritu, para que al participar de ello, querido Padre, nos gocemos y nos alegremos, porque usted, Padre Celestial, nos prometió estar con nosotros. Gracias, querido Señor, y ayúdanos para participar de ese rito tan maravilloso, hermano, Señor, con cada uno de mis hermanos. Padre Celestial, en sus manos nos encomendamos. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, se lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a acomodar las sillas así de manera ordenada alrededor para que nosotros participemos del lavamiento de los pies.